descubierto, el increíble secreto de la millonaria japonesa que dejó a todos conmocionados y emocionados. Era un día común en Guadalajara, y Juan, un joven de 25 años, pedaleaba por las calles de su querido barrio popular, despachando pedidos de comida con una sonrisa que en ocasiones ocultaba el peso de la vida. Su padre había fallecido, y desde entonces, Juan se había convertido en el pilar de su familia, cargando con la responsabilidad de cuidar a su madre y a sus abuelos. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaban, en su hogar siempre había comida casera y el calor de las tradiciones, sagradas entre los suyos. Cada entrega de comida representaba un intento de asegurar su futuro, de seguir luchando por un sueño que parecía inalcanzable. Fue durante una entrega en una comunidad árabe cuando un murmullo comenzó a difundirse por el aire. Juan escuchó historias sobre Emi, una millonaria japonesa que había regresado a México en busca de sus raíces biológicas. La curiosidad lo llevó a preguntarse sobre la vida de ella, una vida que parecía tan lejana a la suya. En su interior, sentía que el destino le había puesto a Emi en su camino, casi como si fueran dos universos colisionando, dos historias entrelazándose. Su vida, marcada por el sacrificio, contrastaba con el aire de misterio que la rodeaba a ella. Este enigma despertaba en Juan un fuego interno, una chispa que le recordaba que había más allá de su realidad limitada. Meses después, mientras esperaba en una pequeña cafetería del centro, sus miradas se cruzaron. Allí estaban, él con su uniforme de repartidor y ella con su elegancia innata. La conexión fue instantánea, y poco a poco se encontraron compartiendo sus historias. Juan reveló su lucha por salir adelante, el temor a perder su hogar debido a las deudas acumuladas, mientras Emi hablaba de su propio viaje lleno de espectadores silenciosos, de riqueza que pesaba en sus hombros como una carga a medida que la conexión crecía. También lo hacía la confianza. Emi le confesó que, a pesar de su fortuna, anhelaba no ser solo la millonaria japonesa, sino encontrar sentido a un legado que parecía vacío. La amistad florecía entre ellos, pero a la vez, las diferencias de clase creaban una tensión palpable. Juan, con el miedo siempre acechante del fracaso, Emi, intentando despojarse de su herencia. Sin embargo, todo cambió cuando Juan recibió una carta de embargo. El golpe fue devastador. Se sintió mínimo, devastado, casi como un niño al que le arrebatan su juguete favorito. Y en su momento de vulnerabilidad, Emi le ofreció su ayuda financiera. Juan se debatió en una tormenta interna. ¿Acaso aceptar la ayuda de una millonaria significaba rendirse? El orgullo chocaba con su deseo ardiente de proteger a su familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, mientras la luna llenaba el cielo de luz plateada, Juan y Emi se enfrentaron a sus peores temores. Entre lágrimas y risas, desnudaron sus almas, compartiendo verdades que jamás habían dicho en voz alta. Durante una pausa incómoda, Juan entendió que lo que realmente importaba no era solo el dinero o el estatus, sino el lazo que estaban formando. En un instante de claridad, se miraron a los ojos y, a pesar de lo abrumador de sus realidades, decidieron luchar por una esperanza, por un futuro donde ambos pudieran ser más que lo que la sociedad les había dictado. Pero, ¿lograrán encontrar la manera de unir sus mundos y enfrentar juntos lo que vendría? La respuesta danzaba en el aire, dejando a cada uno con más preguntas que certezas. Juan se despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. La carta del embargo aún pesaba en su mente, como una sombra constante. Se vistió con su uniforme de repartidor, pero la sensación de transformación que había sentido la noche anterior se desvanecía bajo la realidad aplastante de sus problemas. Salió de su casa y respiró hondo, tratando de conjurar la fuerza que Emi le había inspirado, su sonrisa resplandeciente aún frescamente en su memoria. Mientras pedaleaba por las calles de Guadalajara, el bullicio se sentía diferente. Los rostros de sus vecinos, la risa de los niños jugando en la plaza, todo parecía estar lleno de una luz que antes no había notado. Era como si ese encuentro con Emi había despertado algo dentro de él, un deseo de cambiar su destino. Sin embargo, la preocupación por su familia lo mantenía atrapado entre dos mundos. Esa tarde, después de varias entregas, se encontró de nuevo con Emi en la cafetería. Ella le sonrió al verlo,
como si cada vez que sus miradas se cruzaban, el peso del mundo se aligeraba un poco. Juan comenzó a hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo podía expresar su lucha sin sentirse dividido entre el orgullo y la necesidad? Amy, percibiendo su lucha interna, lo animó con un gesto. Juan, hablar es el primer paso. Todos enfrentamos dificultades, por eso estamos aquí. Permíteme ayudar en lo que pueda. Pero, ¿cómo puedes entender lo que siento? Eres rica, tienes todo lo que yo no. La frustración brotó de él, y aunque sus palabras estaban teñidas de rabia, sabía que era inseguridad lo que hablaba. La mirada de Amy se tornó seria, llena de una comprensión profunda. Te puedo asegurar que nadie tiene un camino fácil. Cada uno lucha sus batallas. A veces, la riqueza no es más que un estigma que cargar. Su voz era suave, pero firme. He perdido más de lo que crees. En ese momento, Juan sintió que la barrera entre ellos se desvanecía. Era un instante frágil, pero potente. Le contaría sobre su familia, sobre las noches sin dormir, sobre los sacrificios que había hecho. Sin embargo, el temor al rechazo lo congeló. Y sí, al sincerarse, ella decidía alejarse por completo, así continuaron conversando, compartiendo historias y sueños, pero también sus miedos. Amy comenzó a hablar de su familia en Japón, de los altos estándares que esperaba de ella, de la presión por seguir un legado familiar que nunca deseó. Mientras su voz temblaba, Juan le puso una mano en el brazo, haciendo que sus miradas se encontraran una vez más. Quizás podamos unir nuestras fuerzas. Tal vez no se trate solo de tu dinero o de mi orgullo. Tal vez se trate de crear un nuevo camino, juntos. La idea brotó de su boca sin pensarlo, pero resonó en el aire como una melodía vibrante. Amy suspiró, la chispa de esperanza en sus ojos centelleando. Pero para eso, Juan, debemos empezar a cambiar la forma en que vemos nuestras vidas. Tal vez lo que necesitamos es un plan. Juan sintió una nueva ola de energía, sin embargo, al mismo tiempo, sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las deudas lo estaban esperando, y el momento para actuar era ahora. Pero justo cuando se preparaba para hablar de su futuro, el sonido de un teléfono interrumpió el aire cargado de promesas. Amy miró su dispositivo, la expresión de su rostro transformándose en una mezcla de sorpresa y preocupación. «Es mi padre», murmuró, casi al borde del llanto. La tensión llenó el aire, rápidamente. Juan, sin saber lo que estaba sucediendo, sintió que atravesaban un nuevo umbral, una puerta que jamás habían anticipado abrir. ¿Qué traería esa llamada? Las sombras del pasado de Amy amenazaban con alterar el camino que comenzaban a trazar juntos. Antes de que pudiera preguntarle, ella imitó un gesto nervioso, y Juan supo que el camino que habían emprendido podría estar a punto de tomar un rumbo inesperado. ¿Lograría Juan sostener su nuevo propósito frente a una nueva tormenta? ¿Y qué significaría para Amy enfrentar su familia? La respuesta latía en el aire, cargada de incertidumbre y un nuevo desafío. Amy se apartó un instante, como si necesitara espacio para respirar. Juan la observó, sintiendo que cada segundo que pasaba sumaba más peso a la incertidumbre. Su mente se llenó de preguntas inquietantes. ¿Qué podría decirle su padre que causara tanto dolor en ella? La imagen de su sonrisa desvaneciéndose se le clavó en el pecho. La cafetería, antes un refugio cálido lleno de risas y confidencias, se convirtió en un lugar cargado de tensión. Juan se acomodó en su silla, sus manos temblando ligeramente entre sus piernas, sin saber si acercarse o darle su espacio. Cada mirada a su rostro lo hacía sentir más impotente y ansioso. Amy finalmente respondió la llamada, su voz se hizo pequeña, casi inaudible. Escuchaba atentamente lo que el padre decía, la expresión en su rostro cambiando con cada palabra. En un momento dio un paso atrás, y Juan se puso de pie, instintivamente, sintiéndose incapaz de soportar la angustia que la rodeaba. «Esta vez no puedo dejar que decidas por mí», escuchó que decía. Su voz estaba llena de una determinación nueva, pero al mismo tiempo resonaba con el antes mencionado cansancio. «¿Por qué no puede entender que tengo mis propios sueños?», continuó, con un tono casi desafiante que hizo que el corazón de Juan latiera más rápido. Una fuerte necesidad de apoyarla lo empujó hacia adelante. Se acercó, manteniendo una respetuosa distancia, observando cómo su expresión oscilaba entre la rabia y la tristeza. Al final, Amy colgó la llamada abruptamente, ojos brillantes por las lágrimas que luchaban por salir a la superficie.
Lo siento, susurró ella, viendo a Juan. No quería que esto arruinara nuestra conversación. Juan le ofreció una suave sonrisa para tranquilizarla. No tienes por qué disculparte. Todos tenemos algo que nos pesa, algo que nos detiene. Las palabras parecían reconocer su propia carga, y sintió que compartían un hilo invisible que las unía cada vez más. Es solo que mi padre no entiende que quiero tomar mis propias decisiones, dijo Amy, la frustración volviendo a pintar su cara. Él piensa que mis metas son solo un reflejo de lo que se espera de mí. Debo ser perfecta, cumplir con el legado de nuestra familia. Juan escuchó con atención, cada palabra tocando un rincón profundo de su propio ser. Y a pesar de que su lucha era diferente, había un eco en esa búsqueda de identidad, en ese esfuerzo por hacerse escuchar. Entonces, ¿qué harás? ¿Cederás ante sus expectativas? Amy se quedó en silencio, claramente debatiéndose entre el deseo de ser quien realmente era y el peso de las expectativas familiares. No lo sé, Juan. A veces solo quiero escapar. Pero incluso eso me resulta complicado. El aire estaba pesado, y el nudo en el estómago de Juan se apretó más. No eres sola en esto, dijo, en un impulso que no pudo contener. Podemos buscar juntas la forma de enfrentar nuestras batallas. Sé que podrías hacerlo. Al escuchar esas palabras, el rostro de Amy se iluminó un poco. ¿Tú crees que podemos hacerlo? Claro, respondió él, con más convicción de la que se sentía. Y si bien tal vez no tengamos todas las respuestas ahora, hay un monto de oportunidades esperándonos si nos unimos. Antes de que pudieran explorar más esa idea, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, hablando demasiado alto, interrumpiendo su momento. Uno de ellos era conocido para Juan, era un antiguo compañero de su padre. La risa de los hombres resonaba como un eco de pollos enjaulados, distrayendo a Amy y poniendo un velo de preocupación en su rostro. Juan sintió que algo se volvía a cambiar en el ambiente, una amenaza a lo que comenzaban a construir juntos. «¡Hey, Juan! ¿Qué haces aquí?», preguntó el hombre. Las palabras tenían una mezcla de burla y curiosidad que hizo que Juan se tensara. Cuando se giraron hacia Amy, sus miradas se llenaron de juicio. Qué sorpresa ver que el repartidor de la ciudad se codea con la élite. Uno de ellos se rió, y el eco de sus palabras llenó la café como una nube oscura. La incertidumbre volvió a invadir a Juan. ¿Podría superar esos ataques, o se vería obligado a retroceder ante el miedo de la humillación? Más importante aún, ¿cómo afectaría esto a Amy y su lucha? Justo cuando empezaban a verse más allá de sus muros, el futuro estaba a la vista, pero el pasado acechaba con fuerza. ¿Lograrían sobrepasar juntos los obstáculos que se cernían sobre ellos? La pregunta pendía en el aire entre ellos, y la respuesta estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. Las risas del grupo resonaban en la cafetería, llenando el espacio con una energía intoxicante que contrastaba con la tensión que se había apoderado de Amy y Juan. Juan sintió que su pulso se aceleraba, no solo por el temor a ser ridiculizado, sino también por el sentimiento de proteger a Amy, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y angustia. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Acaso no puedes elegir tus amistades mejor?, dijo uno de los hombres, acercándose con una sonrisa burlona. Amy tensó los músculos de su mandíbula, y Juan podía notar cómo un destello de confianza se disipaba de su rostro. Déjalo, por favor, replicó Amy, alzando la voz. No tienes derecho a hablar así de él. Sus ojos, normalmente llenos de luz, ardían con un fuego nuevo, esa chispa que Juan había visto antes en momentos de determinación. Pero en medio del hostigamiento, esa chispa parecía frágil. El grupo de hombres se detuvo, sorprendidos por el valor de Amy. Uno de ellos, un tipo robusto que se hacía llamar Gregorio, arqueó una ceja y se rió. Mira, la niñita se atreve a hablar. ¿Te crees más que nosotros ahora? Juan sintió que las palabras de Gregorio le atravesaban como cuchillos. Su mente luchaba entre la necesidad de defender a Amy y el deseo de no enredarse en una situación que podría empeorar su vulnerabilidad. Sin embargo, ya no podía dar un paso atrás. Amy tiene razón, dijo Juan, intentando mantener la voz firme, aunque la rabia y la preocupación tensas florecían en su pecho. No necesitamos su aprobación. Cada uno de nosotros tiene el derecho de ser quien es. El silencio se cernió brevemente en la cafetería, pero Gregorio recuperó la sonrisa rápida. ¿Y qué vas a hacer, repartidor? ¿Enfrentar a unos hombres como nosotros con tus palabras vacías?
Un murmullo se extendió entre amigos del grupo. Juan sintió el calor lava en sus mejillas mientras miradas de curiosidad y desprecio se dirigían a él. Era el mismo desprecio que había sentido en la escuela, en cada crítica. Pero ahora, algo era diferente. No estaba solo. Tenía a Emi a su lado. Sabes que puedes hablar de mí todo lo que quieras, pero no espero que lo entiendas, respondió Juan, sintiendo que las palabras fluían de él como un torrente. No permitamos que otras personas nos definan. Si Emi tiene sueños, merece perseguirlos sin que tú o nadie lo juzgue. Emi sonrió, y su sonrisa fue como una luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, la presión del grupo crecía. Gregorio, irritado, se acercó un poco más, su rostro tan cerca de Juan que podía sentir su aliento. Te has metido en problemas, amigo. Y créeme, no será fácil salir de esto, dijo, y la amenaza en su voz era evidente. Era un recordatorio claro de que el camino hacia la autonomía de Emi y la lucha de Juan estaba lleno de riesgos reales. En ese momento crucial, Emi tomó la mano de Juan. Al hacerlo, sintió que su conexión se fortalecía, como si un nuevo lazo invisible se formara entre ellos. No tenemos que permitir que nos asusten. No importa lo que piensen, podemos ser quienes queramos ser, declaró, con una voz más potente de lo que Juan alguna vez había escuchado en ella. El grupo de hombres vaciló, y mientras una parte de ellos se reía, Juan estaba convencido de que había un cambio palpable en el ambiente. Esa uniéndose de fuerzas, el acto de valentía, podría ser el primer paso hacia la libertad que ambos anhelaban. Vámonos, Emi, dijo Juan, sintiendo que el momento de la verdad había llegado. Ambos comenzaron a caminar hacia la salida. Detrás de ellos, murmullos llenos de desdén, pero en sus corazones, la decisión de ser ellos mismos se arraigaba con fuerza. Sabían que el camino sería complicado, pero ya no había vuelta atrás. Cuando cruzaron la puerta y el aire fresco les golpeó el rostro, una sensación de alivio les envolvió. Lo hicimos, dijo Emi, con una mezcla de incredulidad y determinación. Sí, y esto es solo el comienzo, respondió Juan, mirando hacia adelante. Sin embargo, en ese mismo instante, una figura emergía de la sombra de la calle. Era el padre de Emi, con una mirada severa y decidida, una presencia que podía cambiarlo todo nuevamente. ¿Podría Juan enfrentar este nuevo desafío? ¿Y con qué consecuencias para Emi? Las preguntas llenaban el aire, mientras el futuro comenzaba a tomar forma otra vez, pero esta vez, estaba lleno de incertidumbre y oportunidades. El rostro de Emi se tornó pálido al ver a su padre, y Juan sintió que su corazón se aceleraba nuevamente, esta vez por una mezcla de preocupación y miedo. Tenía claro que la figura imponente que se alzaba frente a ellos no solo era un padre, sino el símbolo de la tradición y las expectativas que Emi había estado intentando desafiar. ¿Emi? El tono de la voz de su padre era profundo y sereno, pero debajo resonaba una tensión palpable. ¿Qué haces aquí con este chico? Juan se puso en guardia. No se iba a dejar intimidar esta vez. Estamos hablando, respondió, manteniendo la mirada firme. Emi es libre de hacer lo que desee. ¿Hablando? O quizás en un juego de rebeldía que no entienden las consecuencias, contestó el padre de Emi. Detrás de él, la sombra de la autoridad parecía extenderse, abrumadora. Regresemos a casa, Emi. Esto es un gran error. Emi se tensó, y Juan sintió que, de alguna manera, había cruzado una línea que podría alterar su mundo. No voy a volver, papá. Yo decido mi camino. Las palabras parecían soltar un eco entre ellos. En ese instante, Juan se dio cuenta del verdadero desafío. No se trataba solo de enfrentarse a un grupo de hombres en la cafetería, sino a un legado que podría desmoronarse ante sus ojos. La mirada de Emi podría quebrarse, y esa chispa brillante que había visto antes podría extinguirse. Yo sé lo que haces, y sé lo que has planeado. Este chico solo va a perderte tiempo, insistió el padre, apretando los dientes. Tu futuro no se encuentra en estos juegos infantiles. No son juegos, gritó Emi, su voz elevándose, desbordando toda la angustia contenida. Desde hace tiempo, he tratado de encontrar mi voz, mi verdad. Y aquí, al lado de Juan, estoy más viva que nunca. Juan no esperaba que Emi hablara con tanto fervor. Había pasado por tanto, y verlo brillar así fue como un rayo de luz en la tormenta. El padre se quedó callado, un instante de confusión cruzó su rostro. Tal vez estaba buscando palabras para contrarrestar esa chispa en los ojos de su hija.
Pero Juan sabía que el momento que vivían podía cambiar todo. Emi, tu madre estaría decepcionada, dijo finalmente. Las palabras eran como un golpe en el estómago. Juan sentía cada palabra como si fuera un puñal que perforaba la conexión entre padre e hija, entre tradición y libertad. Sin detenerse a pensar, Juan tomó la mano de Emi con más fuerza. Eso no puede ser cierto. Tu madre quiero que seas feliz. Y si ser feliz significa ser tú misma, entonces deberías hacerlo. No importa lo que tu padre crea. La tensión en el aire era densa, casi podía cortarse. Emi, con sus ojos fijos en su padre, parecía estar decidiendo en ese instante no solo su presente, sino su futuro. Juan sintió que su propio futuro se entrelazaba con el de Emi, y no podía dejar que se llevaran esa oportunidad de crecer de nuevo. Juan tiene razón, contestó Emi finalmente, con una voz más firme. No voy a dejar que el miedo me detenga. Si esto es lo que soy, entonces esta es la vida que quiero, con él a mi lado. El padre frunció el ceño, pensativo. Así que este es tu camino. Te estás alejando de lo que se espera de ti. Antes de que pudiera completar la frase, el sonido de un auto frena a su lado hizo que todos se volvieran. Era el grupo de hombres de la cafetería, que se acercaban con la misma sombra de desprecio. Se va a poner a llorar ahora, Emi, gritó Gregorio desde la distancia. ¿Vas a quedarte con tu nuevo amigo el repartidor? Juan sintió que la rabia le subía de nuevo. Pero vio a Emi mirar a su padre, como si buscara su aprobación. Entonces, lo que siguió se sintió inesperado. Con un paso firme, Emi giró hacia su padre y luego a Juan, y, en un acto de valentía tremenda, dio un paso hacia adelante. Ya he tomado mi decisión, dijo Emi. Y esta vez, estoy lista para enfrentar las consecuencias, sea cual sea el camino que elija. Juan sintió la fuerza de su resolución, el vínculo entre ellos más profundo que nunca. Pero el desafío al que se enfrentaban se intensificaba. La confrontación lo envolvía todo, y sabía que si no actuaban rápidamente, perderían la oportunidad de defender su verdad. Vámonos de aquí, Juan, exclamó Emi, tirando de su mano. Mientras ambos se daban la vuelta para marcharse, sintieron que el peso del mundo estaba detrás de ellos, pero una nueva esperanza se encendía en su interior. Sin embargo, mientras su caminar se aceleraba, la inquietud regresó. No podían escapar tan fácilmente. Esto no ha terminado. La grave voz del padre de Emi resonó detrás de ellos, manteniendo la tensión al borde. Juan miró a Emi, sintiendo que todo lo que habían construido podría estar a punto de desvanecerse. Solo es el comienzo, murmuró Emi, su mirada fija en el horizonte incierto. Pero, ¿qué obstáculos les esperaban por delante? La pregunta quedó flotando en el aire, lista para ser respondida en el siguiente giro de sus vidas. Una vez que se alejaron lo suficiente de la confrontación, el respiro de Emi se hizo más ligero. Juan pudo sentir la presión que la envolvía irse desvaneciendo, pero también conocía que el camino no estaría fácil. Esa sensación de libertad que habían buscado el uno al lado del otro era apenas el primer paso. ¿Volvemos a la cafetería?, preguntó Emi, aún con la mano entrelazada con la de Juan, como si ese simple gesto le diera fuerza. Pero no era una pregunta sencilla. Cada palabra cargaba el peso del miedo y la determinación a partes iguales. No, contestó Juan, firme. Está claro que estamos en el punto de partida de algo grande. Este no es solo un asunto entre tú y tu padre. Es personal. Ella asintió lentamente, mientras un atisbo de duda cruzaba su mirada. Sé que no me será fácil. Pero no quiero vivir con el miedo. Ya no más. Había algo en su tono que resonaba con la verdad. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, Juan preguntó, su voz suave pero decidida. La emoción del momento anterior les había dejado a ambos tanto energía como confusión. Emi miró a su alrededor, como si buscara respuestas en el paisaje que los rodeaba. Debemos reunir fuerzas. Gente que me apoye, que entienda lo que deseo. Tu apoyo es importante, pero sé que mis amigos tienen que estar a mi lado también. Con la determinación encendida, decidieron caminar hacia el parque cercano, un lugar donde solían disfrutar de la música y las risas, que ahora se sentía fuera de lugar en medio de su tormenta interna. A medida que se acercaban, Juan sintió la tensión volver, pero en un giro inesperado, la fragancia de las flores les trajo un breve momento de paz. ¿Sabes?
A veces me pregunto si el valor tiene que ver con solo decir lo que sientes o hacer lo que realmente deseas, Juan comentó, intentando romper el silencio. Tú lo has hecho. Has enfrentado a tu padre. Emi sonrió, un brillo de esperanza encendiendo su rostro. Sí, pero aún hay más por venir. Este es solo el comienzo de un cambio, y no solo para mí. Llegaron al parque, donde algunos de sus amigos estaban sentados, riendo y disfrutando de la tarde de verano. Emi sintió una oleada de calidez en su pecho. Era su grupo, su refugio en tiempos difíciles, y allí, decidida a unir fuerzas, se acercó a ellos. Chicos, necesito hablar con ustedes. Su voz era audaz, y Juan sintió que cada palabra la fortalecía. Los amigos del grupo, al verla así, dejaron de hacer ruido y se acercaron con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó Sofía, una de las más cercanas. Hoy, algo grande ocurrió, comenzó Emi, mientras Juan se posicionaba a su lado. He decidido que quiero ser yo misma, y por eso necesito su apoyo más que nunca. La conversación que siguió fue una mezcla de risas, llantos y promesas. Cada uno compartió sus propias historias de lucha, de sueños perdidos y encontrados. Juan observó cómo esa energía colectiva comenzaba a forjar un sentimiento de comunidad, de resistencia y amor, pero, en medio de la alegría, una sombra cruzó el rostro de Emi cuando recordó a su padre, y a lo que podrían perder si las cosas no salían como pensaban. ¿Y si él se entera?, preguntó un chico del grupo, suspenso. Juan miró a Emi. Cuando eso pase, estaremos listos para enfrentarlo. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Casi como una respuesta a sus palabras, el sonido de un motor resonó en el aire. Juan giró su cabeza, y su corazón se detuvo al ver un auto negro acercándose al parque. El rostro de Emi se pálido de inmediato. Es mi padre, susurró, casi como un ruego. La tensión regresó rápidamente, y el grupo de amigos quedó en silencio, dándose cuenta de que la batalla aún no había terminado. Juan apretó la mano de Emi en un gesto de apoyo. Ella necesitaba estar lista, y él estaba decidido a no dejarla sola. ¿Qué haremos ahora?, preguntó uno de sus amigos, en un murmullo lleno de inquietud mientras el auto se detenía. Tanto Juan como Emi supieron que, sin importar lo que pasara a continuación, la vida que había iniciado su nueva verdad había empezado, y no había marcha atrás ahora. ¿Estarían listos para enfrentar lo que vendría? Las respuestas estaban en el aire, esperando ser descubiertas. El motor se detuvo. El silencio que siguió era tan pesado que Juan sintió que le oprimía el pecho. Emi estaba rígida a su lado, sus ojos fijos en el vehículo negro que la había traído hasta aquí, que la conectaba con su pasado. La puerta se abrió lentamente y de ella emergió un hombre de porte elegante, con una mirada autoritaria que parece atravesar a todos los que se atrevían a mirarlo. Era su padre. Emi, pronunció, su voz resonando con un tono que parecía helar la atmósfera. Aquella era una voz conocida, pero ahora, cargada de una tensión que Juan nunca había escuchado antes, como si cada palabra viniese con un peso que añadía presión tanto sobre ella como sobre su entorno. Los amigos de Emi se movieron un poco, apartándose involuntariamente como si cada uno quisiera estar un paso más lejos de esa presión. Juan y Emi permanecieron al frente, unidos, mientras el padre de Emi la observaba, sus ojos llenos de reproches y preguntas. ¿Qué haces aquí?, preguntó Emi, forzando una calma que no se sentía en su interior. Su voz era temblorosa, pero podía notar cómo cada segundo que pasaba la fortalecía. Vine a buscarte. No puedes simplemente abandonarlo todo por esto, dijo él, mostrando desdén al indicar la reunión con sus amigos. La conversación se estaba intensificando. Cada palabra que intercambiaban cargaba el eco de todo lo que habían vivido hasta ahora. Juan sentía que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Tenía que decir algo, pero no sabía si intervenir era lo correcto. Ella no está abandonando nada, interrumpió Juan, sintiendo que tenía que tomar partido. Está encontrando su verdadera voz. La mirada de desafío de su padre se posó en Juan. ¿Y tú quién eres para opinar? Esto es entre mi hija y yo. Emi, inhalando con profundidad, rompió el silencio tenso que se había formado. No puedo seguir viviendo bajo tus expectativas. He decidido ser quien soy. Ya no me puedes controlar. El rostro de su padre cambió ligeramente, pero Juan pudo notar que no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Te traicionarás a ti misma. Esto no es una simple decisión, Emi, es una locura,
advirtió con un tono grave. Juan sintió el impulso de proteger a Amy, de alzar la voz, pero en ese momento se dio cuenta de algo más importante: este enfrentamiento era de ella. Ella era la que debía tomar el control. Quizás no es locura si finalmente estoy eligiendo mi camino, replicó con valentía Amy, su voz creciendo en firmeza. Alguien tiene que dejar de tener miedo. A partir de hoy, no seré más tu marioneta. El estruendo de las palabras penetró en el aire como un rayo, la energía cambió. Sus amigos la miraban con admiración, sus corazones latiendo junto al de Amy. Juan sonrió, sintiendo que la inercia del miedo se evaporaba lentamente, pero su padre no parecía dispuesto a aceptar esa nueva realidad. En su expresión había un leve atisbo de furia contenida. Te daré una última oportunidad. Regresa a casa y lo olvidaremos, dijo, con una voz que casi era un susurro amenazante, cargada de frustración. ¿Olvidar? No puedo ni quiero olvidar quién soy. Este es el nuevo comienzo para mí, afirmó Amy, su mirada decidida. Amy y Juan se miraron, transmitiéndose fuerza. En ese instante, el mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Era un momento que ninguno de los dos podría olvidar. Lo siento, papá, dijo Amy, dando un paso atrás, rompiendo finalmente la cadena que la había mantenido cautiva por tanto tiempo. Y así, el rostro de su padre se torció, como si cada palabra de Amy le hubiese dado un golpe en el estómago. Se podía sentir la tensión vibrante en el aire, el pulso de la posibilidad y el temor. ¿Qué haría su padre ahora? De repente, un grito resonó entre la multitud que comenzaba a reunirse, murmullos de preocupación fluyendo alrededor de ellos. Amy. ¿Tú necesitas? No, no necesito volver a esa vida, respondió Amy con determinación, alzando la voz para que todos pudieran escuchar. Pero el impacto de sus palabras combinadas con los murmullos la llevó a una mezcla de emoción y miedo. Juan sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. Sabía que las repercusiones de este momento serían grandes. Sin embargo, había algo liberador en sentir que no estaban solos. Mientras el rostro de su padre se tornaba más grave, Juan y Amy se mantuvieron firmes, listos para cualquier eventualidad. Es solo el comienzo, susurró Juan al oído de Amy, una chispa de esperanza brillando entre la ansiedad. La lucha apenas comenzaba, y lo que tenían por delante podría ser tanto la salvación como la condenación, pero una certeza quedó grabada en sus corazones: juntos, se enfrentarían a todo lo que se avecinara. ¿Sería suficiente el amor y la amistad para cambiar el rumbo de sus vidas? La historia apenas estaba tomando forma. El ambiente se tornó irrespirable. Las miradas de los amigos de Amy se enfocaban en su padre, buscando alguna señal de hostilidad, mientras que las suyas, junto a las de Juan, permanecían fijas en un futuro incierto. La tensión actuaba como un hilo tenso a punto de romperse en cualquier momento. El padre de Amy avanzó un paso, su rostro inexpresivo, pero sus ojos ardían con una mezcla de incredulidad y furia contenida. No entiendes la magnitud de lo que estás haciendo, Amy. Estás destruyendo tu futuro. Su voz, un eco frío, resonaba entre los murmullos que se estaban levantando a su alrededor. Mi futuro, o el que tú has diseñado para mí, no es lo mismo, replicó Amy, temblando, pero firme. La rabia burbujeaba en su interior como un volcán a punto de hacer erupción. Siempre has pretendido que siga tus pasos, y estoy cansada de ser solo tu reflejo. Juan podía sentir como el corazón de Amy latía con fuerza, y quería tomar su mano en ese instante, pero sabía que ella necesitaba enfrentar este desafío por sí misma. A su lado, los amigos de Amy, sintiendo la necesidad de apoyarla, se agruparon más cercanos, creando un pequeño frente de respaldo. Esto no es solo una fase rebelde de la adolescencia. Estás hablando de romper todos los lazos familiares, dijo su padre, incapaz de ocultar la decepción. Si sigues así, te arrepentirás. ¿Y si me arrepiento de no intentar vivir mi vida? ¿De no ser yo misma? La voz de Amy sonó clara, aunque temblorosa. Los murmullos de la multitud se tornaron en un silencio expectante. Los rostros de sus amigos brillaban con apoyo, y uno de ellos, un chico de cabello rizado llamado Miguel, se atrevió a hablar. Lo que Amy está haciendo es valiente. No es fácil enfrentarse a la familia por ser quien realmente es. Felicitaciones, Amy. El padre de Amy dio un paso atrás, parecía derrotado por el momento, pero no rendido. La valentía no te va a dar una carrera, ni un hogar, ni un futuro, replicó, con la voz ahora casi suplicante. Pero Amy,
viendo el pequeño destello de vulnerabilidad en su padre, no se detuvo. Quizás el futuro que tú imaginas no es el que yo anhelo. ¿Alguna vez has pensado en lo que quiero? Su mirada penetrante atravesaba a su padre, como si deseara mostrarle el vacío que su control había creado en su vida. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo que los rodeaba, y la intensidad de la situación se aferró al aire. La vida no debería ser una prisión, Juan añadía suavemente, sintiendo que cada palabra resonaba como un eco de lo que Emi defendía. Todo lo que ella quiere es ser feliz. De repente, la atmósfera cambió. Las palabras de Emi, cargadas de poder y determinación, resonaron con los espectadores, y muchos comenzaron a murmurar entre sí. La tensión parecía estar suavizándose, aunque las sombras de la incertidumbre seguían presentes. El padre de Emi se sintió cada vez más acorralado. «Vas a traicionar a tu familia, y no te perdonaré», amenazó, ahora visiblemente molesto. Pero a pesar de su advertencia, el brillo de desafío en los ojos de Emi no se desvaneció. «Quizás necesitemos redefinir lo que significa ser familia. ¿Por qué no podemos serlo sin control, sin manipulaciones? ¿Por qué no puede ser amor gratuito?», preguntó Emi. Las palabras flotaron en el aire como una pluma, atrayendo la atención de quienes escuchaban. Juan sintió una oleada de admiración hacia ella. Podía ver que su valentía despertaba algo en otros. Esta conversación no era solo un desafío familiar, se sentía como un grito de libertad para todos los que se sentían atrapados por expectativas ajenas. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que algo en la multitud había cambiado. El miedo daba paso a la esperanza, y Juan podía casi ver cómo se formaba una pequeña ola de apoyo y conexión entre ellos. Las caras que observaron el enfrentamiento ahora se iluminaban con una resolución compartida, pero en medio de esta chispa guerrera, una mirada inquietante cruzó el rostro del padre de Emi. «No creo que esto termine aquí», murmuró en voz baja, un tono de advertencia mezclado con la desesperación de quien veía su control desvanecerse. «Quizás no, papá, pero estoy lista para lo que venga», contestó Emi con firmeza. Fue un momento que marcó una frontera clara entre dos mundos. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lo que habían enfrentado era solo el principio. El verdadero desafío aún estaba por llegar, y la lista de repercusiones solo empezaba a desplegarse. Pero estaba decidido a mantener el lado de Emi, pase lo que pase. Cuando la multitud se dispersó lentamente, sus corazones latían al unísono, sabiendo que lo que habían comenzado era solo el primer paso hacia una lucha más grande. Pero, de repente, Emi miró a Juan, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si esto no fuera suficiente? ¿Y si se vuelve más complicado? Entonces lo enfrentaremos juntos, respondió él, lleno de confianza. Pero en el fondo, ambos sabían que las respuestas aún estaban ocultas en un futuro incierto. Las palabras de Emi flotaban en el aire, como una promesa inquebrantable, mientras una niebla densa comenzaba a cubrir el camino que llevaban. Sabían que se avecinaba una tormenta. ¿Qué secretos desvelaría este nuevo camino, y a qué altos precios tendrían que enfrentarse para protegerse mutuamente? La respuesta se vislumbraba en la distancia. El día siguiente amaneció con un aire pesado, como si las nubes hubieran decidido arrugarse ante el peso de la tensión. Emi se despertó sintiendo que cada latido de su corazón era un recordatorio de la decisión que acababa de tomar. No podía borrar lo que había dicho, pero el eco de su enfrentamiento con su padre resonaba en su mente, desafiándola a seguir adelante. Mientras se vestía, se miró en el espejo. Las sombras bajo sus ojos hablaban de desvelo y ansiedad, pero también de determinación. Juan había decidido que no podía dejar a Emi sola en este momento crítico. Se encontró frente a su puerta, armándose de valor antes de tocar. Al instante, la puerta se abrió, revelando a Emi con una mezcla de sorpresa y incertidumbre. «Hola», dijo ella, tratando de sonreír, pero la curva de sus labios no ocultaba la preocupación en sus ojos. «Hola, quiero saber cómo estás, ¿qué piensas hacer ahora?», preguntó Juan, su voz llena de calidez. Emi suspiró, profundizando, como si sacudir sus pensamientos la liberara. «No lo sé. Esa discusión fue solo la punta del iceberg. Ahora tengo que enfrentar las consecuencias». «¿Y si me corta toda comunicación?». Juan se acercó, ponderando sus palabras. «¿Y si eso es lo que necesitas?». «A veces, para construir algo nuevo, debes derribar lo viejo, así sea doloroso». «¿No lo dices tú misma al querer ser libre?». Ella se sintió un poco más aliviada, pero la inquietud aún zumbaba en su interior.
La necesidad de hablar con su padre, de encontrar un terreno común, la inquietaba. Mientras compartían sus pensamientos, Miguel, uno de los amigos más cercanos de Emi, llegó. «Chicos. Mira lo que encontré», exclamó, sosteniendo un cartón lleno de folletos. «Hay un festival cultural este fin de semana, deberíamos ir. Será una buena manera de despejarnos». «¿Un festival?», preguntó Emi, con un leve destello de interés. «Sí, va a haber música, comida, y muchas actividades. A veces, salir de esta zona de conflicto y disfrutar de la vida puede ayudarnos a ver las cosas desde otra perspectiva», sugirió Miguel, su entusiasmo palpable. «Podría ser una buena idea», murmuró Emi, considerando la posibilidad de escapar, aunque por un momento la noción de diversión se sentía distante. «Vamos. Además, será una oportunidad para que conozcas a más personas, tal vez te ayude a soltar un poco la carga», intervino Juan, animándola, con una pequeña sonrisa titilando en sus labios, decidió que necesitaba un respiro. «Está bien, vamos a ir al festival». La idea de explorar y distraerse le daba un leve alivio frente a la montaña rusa emocional que estaba viviendo. Mientras los tres se preparaban, una sensación de camaradería se formaba entre ellos. En su interior, Emi sabía que la lucha por su libertad no había hecho más que empezar, pero por ahora, una pequeña parte de ella anhelaba disfrutar, aunque solo fuera por un momento. El día del festival llegó repleto de colores, risas y vibraciones de música, pero también de una inquietud latente que nunca la abandonó. Al entrar, el bullicio la envolvió, y por un instante, olvidó las sombras que se cernían sobre su vida. Mientras paseaban entre las luces y aromas de la comida, un rostro conocido se cruzó en su camino, la madre de Juan, con quienes las familias se habían cruzado en ocasiones. Su expresión cambió de alegría a sorpresa. «Emi. Qué bueno verte aquí», exclamó la mujer, acercándose con una sonrisa, pero a medida que los cuatro hablaban, una sombra oscura apareció en el horizonte. El padre de Emi, desafiante, cruzó la entrada del festival. Su mirada penetrante encontró a su hija de inmediato, y un escalofrío recorrió la espalda de Emi. «Esto no puede estar pasando», murmuró Juan, instintivamente acercándose a Emi mientras el silencio caía. La brisa se detuvo, y la música se volvió un susurro lejano. La confrontación no había terminado, apenas estaba comenzando. ¿Qué diría su padre ahora? ¿Y qué camino elegiría Emi en ese instante crítico? La tierra temblaba bajo sus pies, y las respuestas se perdían en el tumulto emocional que parecía estar lejos de diluirse. El ambiente era pesado, casi irrespirable, mientras Juan y Emi se encontraban en el festival, un espacio que había prometido alegría, pero que ahora resonaba con la amenaza del pasado. La figura de su padre avanzaba hacia ellos, imponente y feroz, como si el aire a su alrededor se congelara en su camino. «¿Qué estás haciendo aquí, Emi?», su padre preguntó con un tono que combatía entre la preocupación y la rabia. Su mirada se desplazó a Juan, proyectando un desprecio latente. «¿Acaso a este chico se le ha permitido corromperte aún más?». Juan apretó los puños, sintiendo que la rabia ardía en su interior. Tenía que mantenerse firme, no por él, sino por Emi. «No te permite nada», respondió con seguridad. «Emi está eligiendo su propio camino. No eres quien debe dictar su vida». El silencio fue abrumador. Las risas y la música de fondo parecieron desvanecerse, mientras el grupo de amigos de Emi observaba con una mezcla de inquietud y admiración. Juan sintió que el aliento se le hacía corto. Este conflicto era diferente a los anteriores, había más en juego. «Juan, mejor apártate», dijo el padre de Emi, su tono se volvió amenazante. «No tienes idea de lo que puede costar esta rebeldía». «Es lo que estoy dispuesto a asumir», contestó Juan, la voz llena de determinación. «No dejaré que la intimidación hable más fuerte que nuestra verdad». El padre de Emi dio un paso hacia adelante, pero Emi, sintiendo la tensión y el dolor en su pecho, intervino. «No. No voy a permitir que me asustes más. Ya estoy cansada de vivir bajo tus expectativas. Dime, ¿realmente crees que quiero seguir siendo un reflejo de tus deseos?». Sus palabras fueron como una chispa en un barril de pólvora. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar, observando cómo la escena se desarrollaba. Juan sintió el coraje brotar de Emi, y supo que este era su momento, el momento en el que todo podría cambiar. «Esto no es solo acerca de ti y de mí. Es sobre encontrar mi voz», dijo Emi, su voz, aunque temblorosa, resonaba con una fuerza inesperada.
Y gracias a Juan, estoy aprendiendo a luchar por quien soy. Correos de dudas surgieron en la mirada de su padre. En parte estaba furioso, pero también había un destello de confusión. Estos son juegos peligrosos, Emi. Estás destruyendo la relación familiar. ¿Y si después te arrepientes? No. Necesito explorar mi propia vida. Ser feliz debería ser mi prioridad, no tu legado. No quiero vivir con miedo a equivocarme, contestó Emi, su respuesta clara como el agua. Juan sintió que el nudo en su estómago se aflojaba mientras la energía de la multitud empezaba a cambiar. Había un manto de apoyo pulsando a su alrededor, varios amigos de Emi comenzaron a acercarse, haciendo un círculo de solidaridad. La historia no era solo suya, pero se conocía la lucha que estaba llevándose a cabo en ese instante. Un amigo de Emi se atrevió a alzar la voz. No le des la espalda a lo que sientes, Emi. Todos estamos aquí para apoyarte. Nos vales más que solo cumplir con algo que no deseas. El padre de Emi miró a su hija, en ese segundo, parecía dudar. La verdad de su lucha se empezaba a anteponer a la autoridad que había mantenido por tanto tiempo. Pero, sin embargo, la sombra de desaprobación aún lo cubría, como una tormenta a punto de estallar. Esto puede ser un error que te persiga por el resto de tu vida, insistió él, pero la firmeza en la voz de Emi nunca flaqueó. Quizás para ti lo sea, pero para mí es mi voz la que está en juego ahora, contestó Emi enérgicamente. El silencio se hizo profundo nuevamente, pero Juan no se iba a rendir. Levantó su voz más alta, sentía que cada palabra resonaba con fuerza. Lo que Emi hace no es un error, es un acto de valentía. Todos merecemos ser quienes realmente somos. Nadie puede decirnos quién debemos ser. Por un breve momento, el rostro del padre de Emi pareció ceder ante la intensidad del sentimiento compartido por los jóvenes que lo rodeaban, pero inmediatamente se tensó nuevamente. Este inmaduro, empezó a decir, pero Juan lo interrumpió. ¿Inmaduro por querer que Emi viva de acuerdo a su verdad? ¿Inmaduro por luchar? La multitud se aglutinaba, esperando la respuesta de un hombre que podía decidir impactar a su hija y su futuro. La expresión del padre de Emi era un wons de frustración. En un último intento de retener a su hija, su firmeza resurgió. Si no vuelves a casa ahora, te consideraré una decepción. Las palabras tenían el poder de desgarrar, como un corte profundo. Pero la resonancia del amor entre Juan y Emi, el abrazo de su comunidad, creció en ese instante. ¿Qué es más decepcionante? ¿Defender un camino que no te pertenece o arriesgar todo por lo que realmente anhelas?, preguntó Juan, mirando a Emi. Así, sin vacilar, ella entrelazó sus dedos con los de él. Estoy lista para lo que venga, dijo Emi en voz baja pero decidida. Voy a vivir la vida que deseo, y lo haré contigo, Juan, sin arrepentimientos. El padre de Emi cerró los ojos por un breve instante, como si estuviera procesando cada palabra, pero Juan pudo notar que la batalla estaba lejos de haber terminado. Esta es tu decisión, pero el camino no será fácil, dijo, con un lamento en su voz. La mirada de Emi se mantuvo firme, segura de que esto era un paso crucial que necesitaba dar. Estoy lista para enfrentar cualquier tormenta que llegue. Hoy estoy eligiendo la libertad, respondió Emi con valor. Cuando miró a su padre, sintió que ya no había un camino de regreso, su destino estaba en sus manos. Con un último atisbo de duda en su rostro, el padre de Emi se retiró del festival, dejando detrás la promesa de que esta no sería la última vez que se enfrentarían. El alivio y la tensión se evaporaron gradualmente, como la niebla desapareciendo con el sol. Emi miró a su alrededor. Las sonrisas de sus amigos, la luz del día que parecía brillar más intensamente, y la conexión que había forjado con Juan llenaron el espacio de energía que antes había estado cargado de miedo. Su futuro permanecía incierto, pero un sentimiento de esperanza ardía en su interior. Lo hicimos, dijo Emi, la voz llena de emociones. Lo hicimos, replicó Juan. Era un comienzo desafiante, pero juntos podían enfrentar cualquier cosa. Caminando juntos, con la luz del festival brillando a su alrededor, sabían que cada paso adelante era un acto de amor, resistencia y lucha. El futuro estaba presente en cada latido de su corazón, y lo enfrentarían juntos y sin miedo. Ahora más que nunca, necesitas suscribirte al canal para no perderte historias que inspiran y transforman vidas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones sobre este final que toca el alma. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.
Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir.